Bienvenidos Puerto Rico al Pique de Falo, información útil para tu diario vivir a través de Tiva TV. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de trabajar para ustedes. En el día de hoy comienzo el programa dándole la bienvenida al licenciado Alfredo Castellanos, nuestro colaborador, nuestro analista en el programa. Licenciado, saludos, bienvenido. Buenas noches. Qué bueno tenerle acá en el programa. Vamos a comenzar discutiendo la vista oral que se llevó a cabo en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde se estaba discutiendo la ley 160. Esta es la ley de reforma de retiro de los maestros, donde los maestros le estaban planteando al tribunal de que entienden que esta es una ley inconstitucional que le está quitando derechos adquiridos a través de sus pensiones. Hoy el tribunal llevó a cabo esa vista oral, aunque yo tengo mi percepción de que el tribunal ya había tomado su decisión. Básicamente estaban llevando a cabo esta vista oral pro forma, pero licenciado, me gustaría escuchar su planteamiento porque mi percepción plantea que hay como que un empate. Están 4-4, 4 jueces a favor, 4 jueces en contra de esta ley 160. Hay un juez que se inhibió del caso, aunque no necesariamente, ¿verdad? Puede ser así. Uno se deja llevar por la línea de preguntas, la línea de argumentaciones que hacen, pero posiblemente cuando vayan a analizar todos los escritos pueda ser contraria a esta decisión. Pero usted como jurista, ¿cómo usted la analiza? Bueno, buenas noches nuevamente. Como jurista, 25 años argumentando casos a nivel apelativo en distintos foros, en distintas jurisdicciones, inclusive en los tribunales apelativos de Puerto Rico, que no suelen abrir sus puertas para este tipo de exposición. En muchas ocasiones, en efecto, lo que mencionaste es cierto. Los libros y las referencias que uno utiliza como jurista en ocasiones definen que los jueces, en efecto, si los escritos expusieron de manera responsable los argumentos de las respectivas partes, pues lo lógico es pensar que ya los jueces acuden a una vista oral o argumentativa con una opinión sobre el caso controversia que está ante su consideración. El pensar lo contrario exigiría una inferencia de que los jueces no se prepararon adecuadamente para la vista, lo cual no es el caso. Y son muy pocos los casos que yo he presenciado en donde he visto algún juez que no esté adecuadamente preparado para atender una vista a nivel apelativo. En lo que concierne el debate, pues aquí se está suscitando un choque de derechos y un choque de derechos ante una realidad que impone una obligación en términos de la discreción que tiene el Tribunal Supremo de Puerto Rico de respetar el precedente, pero a la misma vez reconocer, conforme a la información que le fue suministrada, una realidad económica que va a exigir que el Tribunal Supremo de Puerto Rico evalúe si en efecto el derecho, como bien invocaron al momento de adjudicar la Ley 7, lo que se les reconoce en el ámbito jurídico como el police power del Estado, se va a anteponer y el mismo exige que existen unas circunstancias apremiantes para anteponer ese poder del Estado ante lo que se reconocen como derechos adquiridos. Y obviamente eso es una pregunta y es un choque de carácter constitucional que es polarizante más aún cuando estamos hablando del número de empleados públicos, maestros, que tenían unas expectativas de recibir unos beneficios y que ahora la crisis económica que está confrontando el pueblo de Puerto Rico ha suscitado la necesidad de reorganizar por completo, no solamente la de ellos, sino todos los planes de retiro, como bien avalado en el pasado el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con el primer caso que atendió precisamente, en donde atendió una polémica análoga a la que están considerando en el presente, al amparo de la Ley 3, que determinaron que en efecto se podía reorganizar los planes de pensión
para que se atemperen los mismos a las realidades económicas que tiene el Estado, la agencia, el gobierno, la corporación pública en un momento dado. Así que en términos mencionaste algo interesante, se puede dar entre uno de los escenarios una determinación en donde el tribunal no pueda obtener un voto mayoritario. Y la pregunta que se deben de hacer los que nos están escuchando y observando en la noche de hoy es, ¿qué ocurre si eso ocurre? Si hay un empate, la ley entonces es constitucional. Sí, pero normalmente, como es por vía de excepción, que el Tribunal Supremo está viendo el caso por certificación, si hubiese intervenido un tribunal de primera instancia con una determinación, o si hubiese intervenido un tribunal apelativo que hubiese emitido una determinación sobre el aspecto constitucional y en efecto ocurre un empate, que eso sí ocurre con frecuencia, pues entonces la ley del caso es la del tribunal de mayor jerarquía que se expresó sobre el aspecto constitucional que está ante su consideración. Estando el Tribunal Supremo de Puerto Rico actuando como si fuese un tribunal de primera instancia, pues entonces el panorama cambia. Y en efecto, si no obtienen los votos mayoritarios y se divide el Tribunal Supremo de Puerto Rico, se reconoce el aspecto constitucional de la ley, porque hay una presunción en nuestro ordenamiento constitucional en donde se le da el beneficio a la ley y se presume que toda ley que sale de nuestra legislatura, el mismo principio aplica dentro del contexto federal y del Congreso, se presume constitucional. Allí en las argumentaciones, en un momento determinado, se le preguntaba a los abogados, ¿verdad?, de los maestros, si pretendían que el tribunal fuera una supralegislatura, en el planteamiento, ¿verdad?, de revertir lo que la legislatura y el ejecutivo habían firmado en cuanto al planteamiento que ellos hacían, que ellos decían, pero ¿cómo es posible que se esté planteando una necesidad de urgencia, una necesidad porque estamos en una crisis, pero por otro lado se está obviando o no se tuvieron reuniones con los maestros o con los afectados? Y planteaban los jueces, bueno, lo que pasa es que usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo con el proceder, ¿verdad?, de si hubo reuniones o no reuniones, pero nosotros no podemos intervenir en ese aspecto si hubo un trámite que la ley lo avala. O sea, uno puede estar de acuerdo con una decisión o no. En términos de si se celebraron o no audiencias, vistas públicas, pero nuevamente, eso pueden ser argumentos que pueden generar cierta simpatía y empatía, pero también eso lo van a sopesar con el estado de crisis que estaba confrontando el Estado al momento de actuar. Porque no podemos negarle que no hemos estado confrontando un estado de crisis. Ya la alerta y las alarmas de la posible degradación de nuestro crédito y la posibilidad de que tuviéramos que confrontar la insolvencia, cierre gubernamental, entre otros hechos que afectan el funcionamiento de nuestra economía y nuestra sociedad, pues la Asamblea Legislativa actuó. No todo el mundo está satisfecho, obviamente, en una democracia con el comportamiento y las actuaciones de una Asamblea Legislativa. Eso sería imposible. Eso nada más ocurre en el mundo de Putin. Pero aquí en Puerto Rico vamos a encontrar diversas opiniones sobre cómo se aprueban medidas en la Asamblea Legislativa y específicamente medidas que afectan miles y miles y miles y miles y miles de puertorriqueños y de familias puertorriqueñas. Así que dentro de ese contexto entendemos que el Tribunal Supremo abrió las puertas. Con más frecuencia estamos viendo en Puerto Rico que la tercera rama de gobierno está concediendo vistas argumentativas. Yo creo que particularmente cuando existe un alto interés público, es de sumo beneficio que el pueblo de Puerto Rico conozca su judicatura, conozca a los jueces y vean el intercambio de ideas y el choque de ideas, que a veces no es tan simplista como en algunos medios y en algunos foros se discute. Voy por esa línea, licenciado, porque si los jueces estudian las ponencias que tienen ante su consideración, ¿verdad?, que en su mayoría son ponencias escritas,
hacen el debido estudio referente a leyes, ¿verdad?, aprobadas y buscan cuál es la jurisprudencia, ¿para qué llevar a cabo una vista argumentativa donde mucha gente podría plantear, si ya los jueces tomaron la decisión, eso es pro forma, eso es para que no digan, para que nadie después acusa al tribunal de que no escuchó argumentaciones? Bueno, yo creo que tenemos que segregar dos aspectos que acabas de mencionar. Una es que puedan llegar con una opinión y otra es que lleguen con una determinación. Son dos cosas bien distintas. Y vamos a dialogarlo al regreso aquí en el Pique de Falo a través de Tiva TV. Regresamos en breve. Regreso en el Pique de Falo a través de Tiva TV, información útil para tu diario vivir. Dejamos en el tintero, licenciado, el planteamiento que usted señalaba de que estas vistas argumentativas, ¿verdad? Una cosa es que vayan a la misma con una opinión ya formada, otra cosa es que vayan con una determinación. O sea, ¿qué se busca en estas vistas argumentativas entonces? Dependiendo del juez. Cada juez tiene su manera de operar. Pero en mi experiencia, yo he tenido como abogado practicante, este próximo viernes es el 6º año consecutivo que me siento como juez en una competencia nacional de muchas escuelas de derecho a través de todos los Estados Unidos y compongo un panel de jueces que realizamos labores análogas en ese proceso como si fuesen jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El proceso colegiado y los que lo han estudiado históricamente, pues ciertos jueces pueden en efecto ir inclusive, porque uno lo sabe por sus opiniones, de la manera en que se han expresado, los abogados que se preparan ya saben la postura que pueden tener ciertos jueces ante ciertos argumentos, la antipatía que pueden tener también ante los mismos. Pero no obstante, si pensamos en el debido proceso de ley, y todavía muchos de nosotros queremos pensar de que existe, el juez ya debe de tener cierta opinión, porque precisamente para eso se preparó para la vista. No obstante, cuando conciernen temas que son sumamente complejos o de carácter constitucional, muchos jueces no necesariamente están 100% convencidos y tienen ciertas dudas de cómo resolver o salvar, por ejemplo, ciertos aspectos de la ley. Entonces, podemos ver particularmente casos que van a tener un impacto como el de Holly Lobby esta semana en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que la determinación va a impactar el universo, la nación completa. Pues en ese caso, los jueces, después de la audiencia, se reúnen y se reúnen en conferencia y emiten sus votos y ven primero si hay una mayoría, si no hay una mayoría. Inclusive han habido ocasiones en la historia, ocurrió en Brown versus Board of Education, en donde luego de escuchar la primera argumentación, los jueces no se pudieron poner de acuerdo y solicitaron y ordenaron, y esto ha ocurrido en un sinnúmero de ocasiones, una nueva vista argumentativa sobre unos puntos en específico en derecho que no se esclarecieron en la primera vista oral, y eso también podría ocurrir en teoría. Particularmente cuando estamos hablando ahora de una composición de un Tribunal Supremo con una composición de 8 miembros, en donde se pueden dar situaciones en donde el Tribunal Supremo se pueda ver en este momento imposibilitado de adjudicar una controversia que tiene el deber de adjudicarla. No obstante, estamos especulando, porque nadie se puede insertar en la mente, en el cerebro de esos jueces, ni del juez presidente, ni del juez asociado. Ahora, un detalle bien importante, partiendo de la premisa que por mandato de ley solamente les restan ciertos días ya a la presidencia del juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, me parece a mí que las probabilidades de que ocurra un empate sean improbables. Me imagino que el juez presidente del Supremo tiene algún deseo de establecer una opinión, porque posiblemente este sea su última gran intervención como juez presidente. Él va a votar, de eso no cabe duda.
Sí. Él va a votar en esta decisión. Sí. Obviamente él se preparó, obviamente él analizó el caso y las preguntas que estaba haciendo, ¿verdad? Estaba preparado. Sí, o sea que él va a votar en este caso de los maestros. Sí, pero tiene que conseguir convencer a una mayoría. Tiene que haber una mayoría para que haya una determinación. Bueno, Es la ley del voto. sí, pero posiblemente puede haber un empate y si hay un empate, se queda constitucional la ley. Por eso te Como digo, como único haría falta un voto es para declararla inconstitucional en este momento. Correcto. Porque hay 4 y 4. Correcto. Si uno de los 4 que se plantea que está en favor de la ley se mueve y vota con los que plantean que es inconstitucional, ahí habría una determinación referente a la misma. De lo contrario puede haber un empate y con el empate hasta lograr lo que unos buscan por ahí, que la ley sea constitucional. Bueno, los que algunos buscan, no, lo que el gobernador y las ramas legislativas buscan. Por eso, porque los maestros no están buscando eso. No, pero lo que se está evaluando es una ley. No, o sea, los maestros que se ven como partes afectadas de la ley invocan sus derechos constitucionales para que los mismos se antepongan ante cualquier otras consideraciones que pudieron haberse dado para que la Asamblea Legislativa y el gobernador crearan esta ley. O sea que nuevamente hay un propósito definido dentro del carácter de dos ramas de gobierno de establecer una reforma en el plan de retiro de los maestros. Nunca van a... Yo honestamente no puedo anticipar un escenario en donde todo el mundo se sienta satisfecho. Es bien difícil para muchas personas asimilar todavía la magnitud de la crisis que estamos confrontando en Puerto Rico. Eso va a tomar un tiempo, es parte de nuestra idiosincrasia. Y los jueces, estoy seguro que en la opinión que emitan van a tener que hacer referencia específica de la capacidad o la ausencia que tiene el Estado de poder cumplir con sus obligaciones. Eso se lo garantizo, que eso va a estar incorporado en las opiniones, ya sea la mayoritaria o la disidente. Bueno. Eso lo van a estar leyendo próximamente. Hay algunas personas todavía, licenciado, y esto lo hemos explicado en varias ocasiones, pero todavía hay gente que insiste, ¿verdad?, en entrar el planteamiento. Pero es que cuando se estaba viendo el retiro de los jueces decidieron a favor de ellos, porque como ellos eran juez y parte, decidieron interpretar la Constitución a su favor. Se le ha planteado que la Constitución en ese sentido fue específica, ¿verdad?, en hacer un señalamiento sobre los jueces a diferencia de otros empleados públicos. Me gustaría que usted pueda analizarlo nuevamente. Son dos argumentos de carácter constitucional independiente. No se pueden mezclar ni pensar de que los derechos que expresamente fueron reconocidos y las facultades y los poderes que están expresamente enumerados en la Constitución del Pueblo de Puerto Rico para atender el asunto y el tema de la rama judicial y la autonomía judicial se pueden comparar con un proceso que sin duda alguna recae sobre la Asamblea Legislativa definir la compensación de los empleados públicos y los beneficios que ellos reciben, y dentro del proceso y nuestra evolución constitucional se han definido ciertos beneficios que reciben los empleados públicos que se convierten en derechos adquiridos. Ahora bien, el derecho adquirido se puede anteponer mientras el Estado tenga la capacidad, ya sea directa, indirecta o a través de la imposición de nuevas medidas contributivas, de cumplir con esas obligaciones. Si el Estado no tiene la capacidad de cumplir con esas obligaciones, pues entonces ahí es que entra el análisis que vimos precisamente en la Ley 7, cuando analizó el Tribunal Supremo si la Ley 7 o no procedía y si en efecto el interés y el poder del Estado bajo el police power es de mayor rango, de mayor importancia que los derechos adquiridos, y ese choque se está dando en el presente. Pero hay empleados públicos que se preguntan por qué los jueces sí y por qué los demás empleados públicos no. ¿Por qué los jueces pudieron determinar que su retiro se iba a modificar de maneras prospectivas? O sea, jueces que entren nuevos ahora, sí, pero entonces no retroactivamente. Entonces, ¿por qué los maestros que llevan años, o cualquier otro funcionario público que lleva años trabajando, por qué no se plantea, pues mira, de ahora en adelante, maestros nuevos que entren,
ya la pensión no va a ser igual, etcétera, etcétera, sino que la aplica a todo el mundo. Ese argumento, sí, pero se la aplica a todo el mundo. Pero se le está presentando ese argumento, vamos a esperar a ver qué determinación emiten. Y hay que ver también. Bueno, eso en cuanto a los maestros, porque en cuanto al retiro de los empleados generales, pero si me permite, eso no pesó. Si me permite, yo me expresé contundente y categóricamente en términos de la intervención de los jueces en la adjudicación de su propio plan de pensiones. No lo voy a repetir nuevamente porque yo sé que aquí nos escucharon. Ahora bien, no podemos tampoco comparar bajo ninguna circunstancia, si somos responsables en el análisis, el impacto que pueda tener una evaluación adjudicativa sobre el plan de pensión de los jueces en contraste con el impacto económico que se va a suscitar por la deficiencia que existe a razón de 37 billones de dólares en los planes de pensiones de los empleados públicos. No se pueden comparar las realidades en términos de impactos económicos. Se pueden diferenciar. Sí, todos van a tratar de decir, no, todos somos iguales ante la ley. Sí, eso dice la Constitución. Pero al aplicar y evaluar las características particulares que protegen a los miembros de la judicatura de ciertos beneficios, que no protegen expresamente, que la Constitución no protege expresamente al resto de los empleados públicos, pues eso genera un debate de carácter constitucional. Y eso es lo que ustedes presenciaron en el día de hoy, eso es lo que se va a estar analizando durante los próximos días hasta que baje la decisión, porque dudo que la misma en su día tenga otro foro que no sea el de Puerto Rico. No creo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a intervenir en la reorganización de un plan de pensión de empleados estatales. Vamos a ver qué pasa. El tiempo dirá. Los maestros han planteado de que si se declara constitucional esta ley, no les quedaría otro remedio que tirarse a la calle a llevar a cabo manifestaciones, protestas. Incluso todas las organizaciones prácticamente han ratificado un voto de huelga. Eso sería, ¿verdad?, bastante difícil para el país en medio de esta situación económica y crítica, que de hecho fue uno de los argumentos que se levantó en el propio tribunal. Entonces se le planteaba, mire, posiblemente con esta ley que la quieren hacer constitucional, van a resolver un problema, pero van a crear un problema mucho mayor. ¿Quién sabe? Puede ser, pero el dinero se tiene que identificar. El dinero se tiene. Nosotros no tenemos política monetaria, nosotros no somos una república independiente con reservas bancarias que podemos imprimir nuestra propia moneda. No es así. Hay que no solamente identificar los recursos existentes, sino los recursos potenciales ante una economía que está en contracción, en su 9º año de contracción, en donde las limitaciones de conseguir o emitir deuda ya la hemos visto y la hemos presenciado. El panorama no es fácil para el pueblo de Puerto Rico. O sea que todo eso va a estar insertado dentro de la discusión, el debate y la exposición que nos va a presentar el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por bien o mal, de acuerdo o estén en desacuerdo, pero esa determinación viene próximamente. Bueno, voy a la pausa, regresamos en breve. Señoras y señores, aquí estamos de regreso en el Pique de Falo a través de TIVA TV. Gracias por estar con nosotros, hablando con el licenciado Alfredo Castellano, nuestro analista, pero está por aquí el doctor Norman González Chacón, trabajando como siempre, ¿verdad? Como de costumbre, haciendo cosas. Lo he sacado de su oficina y le dije, eche para acá un momentito, doctor, que quiero hablar un rato con usted. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Saludos a todos. Estaba escuchando la plática del licenciado. Realmente le estaba diciendo que si el pueblo entendiera realmente lo que él está diciendo y pudiéramos asimilar esa preocupación tan grande que tenemos, pues estaríamos todos haciendo cosas para evitar que vaya a ocurrir un desastre, no solamente económico, sino a nivel intelectual, a nivel civil, a nivel de otras áreas social que vemos que se puede dar una situación en el caso de que la gente que se ha acostumbrado a la dependencia, que nunca en su vida pues realmente han trabajado, sino que han vivido del sistema, pues le falten los servicios básicos que les van a faltar, porque
vemos cómo va el embudo cerrándose. Claro. Y le van a faltar cómo la gente van a reaccionar a una situación como esa. Si para pagar unas multas el otro día se formó un tumulto y se formó, oye, como si hubieran estado repartiendo allí licencias gratis o algo así, decía, me están dándole la licencia gratis a la gente, ¿no? La gente, por ir a pagar, formaron un tumulto. Hay que cambiar hay que cambiar esa mentalidad del puertorriqueño y hay que hacer una reestructuración total del gobierno. De hecho, lo hemos dialogado aquí. ¿Cuántas veces aquí nos ha planteado, verdad, que hay que hacer una reingeniería del gobierno? Pero no es una reingeniería cosmética, porque el problema, licenciado, es que hemos estado haciendo reingeniería cosmética. Correcto. Y eso no es lo que hace falta. Lo que hace falta, sí, es un verdadero cambio, porque no es posible, doctor Norman González, y lo hemos hablado un montón de veces, que solamente un 40% de la población productiva sea la que mantenga toda la población, y lamentablemente la gente se nos está yendo. Aquí la semana pasada, en el centro de convenciones, hubo una actividad de la Florida, donde usted estuvo allí. Yo estuve ahí, habían 8,000 personas. Mire eso. No había una silla para sentarse. Mire eso. Y todo el mundo me decía, ¿usted también se va, doctor? Y yo dije, bueno, yo quizá no me vaya, pero estoy buscando cómo ubico mi negocio en el otro lado del charco, porque no me puedo confiar a lo que pueda ocurrir aquí solamente. Pero vamos a ser honestos con todo el mundo. Yo creo que aquí todo el mundo conoce a alguien a diario que está hablando de irse de la jurisdicción. Sí. Es una realidad. Si vemos los números con una mera conversación con las compañías de mudanza, podemos aseverar el problema serio de éxodo de ciudadanos que va a tener un impacto trascendental sobre el funcionamiento de nuestra sociedad y de nuestra capacidad de podernos reconstruir. Porque lamentablemente también el talento que se está escapando es precisamente el talento que tenemos que retener para poder progresar. Porque por definición, siendo responsables, estamos hablando de que vamos a necesitar una generación para transformar a Puerto Rico. O sea, no pensemos que esto lo vamos a resolver en 1 o 2 años. Ni los alemanes en Alemania, cuando integraron a Berlín, cuando integraron a Alemania Oriental, lo pudieron resolver inmediatamente, con todos los recursos que tenía una Alemania occidental. O sea, estamos hablando de problemas que van a exigir que todos los puertorriqueños estén conscientes que tenemos que trabajar. Los que me conocen saben que yo estoy trabajando cada día más. A lo mejor no estoy ganando más dinero, pero estoy dispuesto a realizar labores y funciones que antes ni tan siquiera hubiese pensado, porque tenemos que ser creativos, innovadores y reinventarnos para ser exitosos, para poder cumplir con nuestras obligaciones. No meramente sentarnos y llorar y quejarnos y achacarle culpas a otros, sino aquí todos somos responsables, porque, Falú, si me permite, lo digo hoy, lo he dicho siempre, 107 billones de dólares no se gastan en un año y en una administración. Esto lo ha estado permitiendo el pueblo de Puerto Rico y ahora no podemos simplificar la polémica y la crisis económica que vamos a estar viviendo, porque no pasó, la vamos a estar viviendo, y meramente atribuírsela a 1 o 2 personas. Aquí todos tenemos que estar dispuestos a ser honestos con nuestra persona, con nosotros mismos, con nuestra familia, y asumir la responsabilidad si verdaderamente queremos a Puerto Rico y no meramente utilizamos el refrán patriótico nacionalista que suele utilizarse con frecuencia en Puerto Rico en campañas electorales, pero verdaderamente a la hora de sacrificarse, de tomar riendas sobre temas que exigen sacrificio, ahí dejamos de ser puertorriqueños, nos montamos en un avión y nos vamos para otro estado de la Unión. Usted sabe cómo es, usted sabe cómo funciona, dígame, doctor. No, estoy de acuerdo con él y pienso que los grandes problemas tienen soluciones, pero hay que abordarlas a tiempo. No se puede esperar que la crisis haga crisis. Y eso es lo que puede ocurrir aquí, que la crisis haga crisis y que vayamos más abajo del fondo del barril para entonces tratar de salir. No hay quien salga. Yo creo que todavía estamos a tiempo para buscar soluciones sencillas, que yo las he dicho aquí en este programa,
Yo he dado soluciones sencillas a problemas complejos y muy difíciles de resolver, pero tienen una solución sencilla cuando hay la disposición. Pero el problema es el siguiente, o sea, cuando pensamos en un dirigente, estamos pensando en una persona que le guste a todo el mundo, que sea agradable, pero no estamos pensando en el bagaje de esa persona, no en términos intelectuales, sino en términos de enfrentarse a la vida, enfrentarse a los problemas, de negociar, porque el gobierno es un negocio que debía ser productivo. Sin embargo, el negocio del gobierno ha sido en bancarrota. O sea, Doctor, una cosa que yo creo que es bien importante y se lo digo con mucha humildad a mis hermanos y hermanas en Puerto Rico. Muchos yo sé que están confrontando problemas de carácter emocional. Hay mucha depresión, hay muchas personas que se han visto verdaderamente afectadas severamente por la crisis que estamos confrontando y va a continuar. Ahora, les digo que no se sientan solos. El problema y la crisis está afectando a todos en Puerto Rico, desde los más ricos hasta los más pobres. Así que estamos juntos en esta crisis y de alguna manera juntos podemos superarla. Así que no se sientan solos, no se sientan menos, que valen menos porque están confrontando situaciones económicas adversativas. Entiendan que todos estamos confrontando situaciones difíciles y que todos las vamos a confrontar con la frente en alto, con orgullo, con honra, con buena dignidad, y vamos a superarlas como pueblo. Seguro que sí, seguro que sí. Y lo que hay que buscar es alternativas, ¿verdad? Y poner esas alternativas a trabajar. De hecho, hace como 2 años atrás, cuando nosotros empezamos a hacer este programa acá, yo recuerdo que hicimos un día un panel sobre cómo mejorar la economía de Puerto Rico, y el doctor planteó, yo lo primero que haría, quitaría las planillas, las eliminaría, y yo le digo, doctor, pero ¿cómo usted va a quitar las planillas? Y me dijo, no, pero espérate, voy a quitar las planillas, pero va a ser un sistema de que todo lo que va a entrar aquí, todo sin excepciones, va a tener que pagar, ¿verdad?, para que la economía... Y entonces yo decía, bueno, seguí pensando en eso. Lo radicaron en la legislatura. No, pues fíjate que lo radicaron. ¿No? Puerto Rico estuvo muchos años con el 6%, con el 6.6%. Correcto. Nadie se quejó, a nadie le dolió, a nadie le molestó. Ahora estamos en crisis, estamos pagando excesos de contribuciones por todos lados, y el problema no es lo que pagamos de contribuciones, el problema es cómo se maquina esa contribución, cómo se desarrolla el pago de esas contribuciones, porque es sumamente complicado para toda la gente que tiene negocio. Yo pienso que si todo eso lo simplificamos, si nosotros quitamos la planilla de ingresos, quitamos todo ese tipo de contribuciones y aumentamos el impuesto a los bienes de consumo, lo que entra por los muelles, a un 15% por 2 o 3 años, en lo que la crisis se supera. En esos 2 o 3 años, mira, vienen todos los que están allá en Estados Unidos, vienen para acá a negociar. Nosotros los que estamos aquí nos sentimos motivados, porque eso tiene que ir acompañado de facilitarle todo el papeleo a la gente que quiere montar un negocio. O sea, tú vas a montar un negocio y nada más que esperando el papel del IVU. Mira, para tú pagar el IVU, tiene que estar, pues yo tengo como 8 o 10 dueños de tiendas que no les puedo vender, porque todas llevan 6 meses, 7 meses esperando el papel del IVU y no lo han podido conseguir. Y entonces tú dices, pero ¿cómo vamos a incentivar nosotros los negocios si la gente que quiere poner un negocio llevan 6 o 7 meses pagando la renta del local y todavía no tienen la patente, todavía no tienen el papel del IVU, todavía no le han venido a asignar el número de contribuyentes? O sea, nada de eso. No, es sumamente complejo, oneroso y requiere la contratación de servicios profesionales que en otras jurisdicciones no es necesario. Hay otras jurisdicciones que uno llega, te dan un papel, te dice, tú búscate tu personal, me traes las certificaciones y estás en operación. No, si la gente que vino de Florida ahora, lo pintaron tan bonito. Y así es. Que era una tentación uno decir, yo me voy para allá y me olvido de esto. es que yo he asesorado a muchas personas que han hecho negocio en otras jurisdicciones, pero yo sí le puedo reconocer algo, doctor. Esta semana salió, lamentablemente, una primera plana en una revista prominente en los Estados Unidos. Deme un segundito, licenciado, para que tenga el tiempo completo y no interrumpirlo. Vamos a hacer la pausa y regresamos.
Bueno, aquí estamos de regreso en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por estar con nosotros ya en el segmento final del programa. La bienvenida a la senadora Maritere González. Senadora, bienvenida. Gracias, Falú. Buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Estábamos hablando hace unos minutos acá en el segmento, ¿verdad? De que hay que hacer una reingeniería total del gobierno, pero tiene que ser una reingeniería real, no puede ser cosmético, ¿verdad? Y que la economía se está viendo afectada debido a toda esta situación y hemos dado algunas sugerencias. Usted presenta un proyecto que a mí me llama mucho la atención porque es un proyecto para eliminar días feriados. En Puerto Rico tenemos una lista larguísima de días feriados porque no solamente celebramos los días feriados locales, sino también celebramos los días feriados de los Estados Unidos. Y usted está planteando que solamente se dejen 6 días feriados durante el año para mejorar la productividad del país. Explíqueme de qué se trata ese proyecto. Sí, es bien importante y gracias por el espacio. No es semántica, hay que entrar en detalle, no es eliminar, es suspender. Nosotros estamos planteando con la medida que se enmiende un articulado del Código Político de Puerto Rico de 1902 en aras de que, como usted muy bien reseña, tantos días feriados en una jurisdicción híbrida donde nosotros tenemos días mírelos ahí, mire, ahí están todos los días feriados. Sí. Solamente quedarían vigentes los que están de rosita, ¿verdad? Que son 6 días, que sería Año Nuevo, Día de Reyes, Día de la Constitución, Nochebuena, pero Nochebuena sería mediodía, Navidad y la Constitución. Y hay que subrayar, ¿verdad? Esto no es un proyecto simpático. Ahí están de manifiesto unos días que consideramos después de realizado, ¿verdad?, un estudio donde un economista señala que hay una pérdida de más de $500 millones en un tema donde sabemos que la situación de Puerto Rico está degradada, que hay una crisis fiscal grandísima y nosotros proponemos eso, pero eso puede variar. Ojalá el proyecto se atienda. La gente conoce que yo estoy aquí no necesariamente para presentar cosas que sean simpáticas ni tampoco para antagonizar, pero yo creo en lo que ustedes estaban pensando, en lo que ustedes estaban planteando. Puerto Rico merece una reforma contributiva seria y profunda. Puerto Rico merece que haya más personas dedicadas en gobierno para trabajar con esto, de manera tal que si vamos a trabajar con la situación y unimos voluntades, nos demos esta oportunidad. La empresa privada trabaja todos los días. La Policía de Puerto Rico ofrece la seguridad todos los días en el país, incluyendo los días feriados. Yo creo que cómo vamos a establecer el parámetro de nuevos paradigmas con la clase empresarial que se levante en nuestras escuelas públicas, cómo le vamos a enseñar ese legado a otras generaciones que vienen si no cultivamos esa semilla de trabajar y de la ética del trabajo que nos ha caracterizado, porque pues yo vengo de un hogar, ¿verdad?, donde mi abuelo tenía un 9º grado, mi abuela un 4º grado, mis padres trabajaban todo el tiempo, se trabajaba domingo, nos levantamos temprano escuchando música de aquí y trabajando, dándonos la mano. Y en ese sentido, pues no es tirarle en cara ni abrumar más al servidor público. Es decir, vamos a levantar la imagen de nuestro servidor público. Ojalá esta medida pudiera ser atendida en la Comisión de Asuntos Laborales a la que fue referida y que nos diéramos la oportunidad, porque es que debemos hacerlo. Estamos hablando que sería entre días feriados, que son como 20 y tantos, más los fines de semana, que serían 52 por los 110, son casi 125 días. La mitad del año. Sí, sí, prácticamente. Para magnificar el punto, que yo conozca, no existe ninguna otra jurisdicción en el mundo que celebre tantos días feriados como en Puerto Rico. Puerto Rico está entre las Entonces, cuando analizamos e incorporamos en el análisis y la fórmula que el sector gubernamental tiene una participación significante en la economía de Puerto Rico, pues entonces el impacto es aún mayor que en otras jurisdicciones donde el Estado tiene una menor injerencia en la operación del funcionamiento económico local. Así que dentro de todo lo que se está discutiendo hay que darle la bienvenida a la propuesta, porque llegó el momento ya de que todos los puertorriqueños tomamos y asumamos responsablemente las medidas que van a permitir que Puerto Rico se convierta en una jurisdicción más productiva, más efectiva, más eficiente. Tiene que serlo. Y lo tenemos que hacer ahora. Tiene que serlo. Porque, y de hecho, ¿cuánta gente a veces
tiene que tomar un día en la empresa privada para ir a hacer alguna gestión al gobierno. No puedo tal día porque está cerrado el gobierno. El gobierno no funciona. Eso le permitiría, ¿verdad?, la oportunidad, por ejemplo, al CRIM, a Hacienda, que se puedan también levantar unos asuntos que nos compele a todos atenderlo, porque sí hay muchos días feriados y entonces la intención es que no hay una infraestructura de cómo cobrar. Que Hacienda, sabemos, tiene una insuficiencia en términos de las personas que son interventores y que están garantizando que esos recaudos entren. Pues mire, vamos a crear el andamiaje con esa estructura y no tiene que quedar como está expresado, ni estamos haciendo algo que atente contra la clase trabajadora. De hecho, hay que hacerle una enmienda, senadora. Hay que hacerle una enmienda porque el 4 de julio no aparece en ese listado de días oficiales. Ya me han dicho eso. ¿Verdad? Yo sabía que, imagínense. No, pero ese es el debate micro. Eso se puede. Eso no iba. Ni yo entré, que es el día más importante para mí del año, entré a hablar de eso porque reconozco que el debate se tiene que abrir. Claro. Ahora bien. Porque en Puerto Rico, y aquí yo sé que me han escuchado en muchas ocasiones, siempre enfocamos el sacrificio, pero yo les digo desde una opinión económica, en la medida que el pueblo entienda que seamos más productivos, que seamos más eficientes y que podamos competir en la economía global de una manera más efectiva, el beneficio económico, los aumentos de salarios van a llegar, claro. Porque en la medida que la economía crezca como consecuencia de precisamente lo que estamos tratando de fomentar, es la única manera que se pueden identificar nuevas partidas de recaudo y de ingresos que van a permitirle pagarle a los maestros lo que tienen que estar ganando, pagarle a la policía lo que tienen que estar ganando, pagarle a los doctores y a todos los que rinden servicios en el sector público, los salarios y las compensaciones de un país de primer mundo, no de tercer mundo. Dígame, doctor. Mi pregunta es, ¿quién se puede oponer a eso? Si todos los que están en producción en este país saben que esa es una realidad a la que estamos enfrentando y que los días de fiesta nos interrumpen. Un día de fiesta te descalabra la semana completa. Un solo día de fiesta, te lo digo, que en mi negocio, cada vez que hay un día de fiesta en la semana, esa semana ese mes yo no lo emparejo. Tengo que hacer de tripas corazones para poder empezar. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Qué intereses pueden haber? Y si el día de fiesta cae, por dar un ejemplo, viernes, por traer el ejemplo, se van desde el jueves. Es más, y si cae entre medio de la semana, el gobierno dice, esta semana cerramos porque estamos en feriado. Y tú el que te paga los viernes, te viene a pagar el martes de la otra semana. Dígame, senadora, dígame. Yo quería añadir, me parece excelente estarles escuchando y yo creo que estos son los momentos que es gratificante estar en la legislatura. Y no lo digo, ¿verdad?, porque esté aquí, porque obviamente probablemente no nos volvemos a ver o nos vemos, pero me da mucho gusto que hayan ideas, que se persiga abrir la discusión. Yo tengo que subrayar que antes de que un empleado público pueda perder su trabajo, porque todas estas cosas pueden estar en riesgo dentro de pronto, no sabemos, esta administración se ha mantenido diciendo que no va a haber despidos, pero antes de que un empleado público pueda perder su trabajo o antes de que se reduzca la jornada de un empleado público, ¿no es preferible ir a trabajar un día feriado? Un día que se nos está pagando, que muchos de nosotros podemos adelantar a lavar ropa, a ir a la playa, a atender situaciones personales, pero preferiríamos ir a trabajar por ese día que se nos está pagando antes de decir que tenemos que entrar en un proceso de reducción de jornada que implica una reducción en salario o peor aún, despido. Yo incluso le agrego que yo lo veo de un aspecto más profundo. Celebramos y tenemos días feriados y la absoluta mayoría del pueblo en su deber cívico ni tan siquiera entienden el por qué estamos celebrando esos días. Y yo le digo ni tan algo. siquiera le agregamos a nuestro conocimiento individual y colectivo. ¿Saben quién es el prócer que no, está? Eso no es ni un beneficio educativo. Y vamos más lejos, porque aquí estamos hablando de los días feriados oficiales. Porque se lo van a poner los días feriados que no son oficiales, porque aquí se celebra que si el día del cumpleañito de fulanito de tal, ese día es libre, el día de la parada el festivalito de tal, para no mencionar ninguno, ¿verdad? Para que no se me quede ninguno. El día del astronauta, por ejemplo, que está firmado un convenio colectivo. Yo no sé cómo es posible que un convenio colectivo, un gobierno haya llegado a la locura
yo me imagino que el que fue lo tuvieron que haber trepado un cohete y haberlo mandado para la luna, que haya autorizado el día de la astronauta. ¿Y cómo crees que llegamos a la crisis del presente? Ahí está el punto. Dígame, senadora. ¿Cómo crees que llegamos ahora? Yo los escucho y tengo que hacer eco de las palabras de un industrial de la zona de Guanajibo en Mayagüez que me habló de esto y me dijo, yo te diré una cosa, la empresa privada va a estar y el país y mis hijos y nuestros nietos va a estar más que agradecidos si una cosa como esa ve la luz en el camino, ¿verdad? Al final del camino, porque estamos cambiando paradigmas. Y yo sé, ¿verdad? Me erizo, yo sé que es cuesta arriba, yo sé que no es simpático, pero vuelvo y reitero, o sea, uno no llega a jurar un compromiso. Hay que ver para quién no es simpático, hay que ver quién se opone a una medida como esta, porque tenemos que entonces mirar a ver qué hay detrás de los intereses de esa persona. Si el gobierno federal ha podido consolidar el día feriado, nosotros también podemos hacerlo. Estados Unidos celebra el Día de los Presidentes y es de todos los presidentes para evitar tener un día para cada presidente. Vamos a buscarle las soluciones a los problemas y vamos a ser más productivos y a competir. Los próceres se pueden conmemorar, pero para eso no hay que paralizar el país. No, hay que crear conciencia, hablar de ellos ese día, promover campañas en escuelas, ver cuál es el legado de esas personas, de esos patriotas. Y yo no quiero que se interprete que yo pongo en vilo, en amenaza eso, ¿verdad? Porque no es mi intención. Pero qué bueno que se por lo menos con respeto, se tiene que mirar la idea y se tienen que mirar otras ideas para estar dispuestos a dar de nosotros en un momento donde esta situación histórica lo requiere. Ese es mi deseo, ¿verdad? Se me acabó el tiempo. Yo quería hablar con usted de otros temas también, porque quería hablar de los maestros, quería hablar del gobierno, pero lo hablamos más adelante, senadora. Maritere González, que siempre está disponible. Fíjate, de todos los legisladores, el más rápido que yo consigo a través de Twitter es la senadora. Eso por es ahí cierto. rápido. Yo trato de ser eficiente, no me gusta, por eso mismo un proyecto como ese es importante, porque hay mucha gente que deja para no sé cuándo las cosas que se pueden hacer ahora. Licenciado, gracias, que usted está con la maleta, gracias a 1,000,000, licenciado Alfredo Castellano. Este hombre trabaja tanto y en tantas jurisdicciones que es increíble. Y el doctor está conmigo aquí mañana nuevamente, así que como siempre en Tiva TV. A ustedes gracias por dejarnos llegar a su casa, bendiciones.